Muy buenas tardes a todos quienes están participando junto a nosotros para conocer más sobre este proyecto de ley que aún está en su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Actualmente está siendo discutido en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Baja. Hoy queremos ser muy enfáticos en señalarles que este proyecto aún no es ley. Quedan algunos trámites y por lo mismo creemos muy importante que se informen y sepan cuáles serán los posibles caminos que podría sufrir el actual Código de Agua y cómo enfrentar los mismos. En este webinar repasaremos en qué situaciones quedarían los derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos con la reforma del Código de Agua, cuáles serían las nuevas facultades que tendría la Dirección General de Aguas para limitar el ejercicio de estos derechos y qué medidas podemos tomar desde ya para enfrentar lo que viene. Sin extenderme más y agradeciendo nuevamente que nos estén acompañando, los dejo primero con don Sebastián Leiva Astorga, abogado socio de Araya y Compañía, que nos expondrá sobre los derechos de aprovechamiento de agua constituidos y en qué situación quedan con la reforma al Código de Aguas. Les pedimos a cada uno de ustedes que a través del chat de Zoom vayan formulando sus preguntas a los distintos expositores, las que serán contestadas al final de este webinar por los distintos panelistas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me es un agrado poder estar con ustedes en el día de hoy y poder compartir algunos minutos respecto de este proyecto de reforma al Código de Aguas, como lo planteaba Matías, un proyecto que volvió a la Cámara de Diputados, producto de las modificaciones que se hizo el proyecto en el Senado, a su texto, a raíz de la aprobación de su texto general y algunas indicaciones adicionales que se hicieron y se aprobaron después. Principalmente la idea de mi parte, de aquel aspecto que yo me gustaría relatarles y comentarles y compartirles, se refiere concretamente a qué va a pasar con nuestros derechos de aprovechamiento de agua, en qué situación. Y en este sentido, quiero de alguna manera hacer una pequeña introducción dando una situación de contexto, que es una mirada más bien personal mía. Y en ese sentido, quiero plantearles que es evidente, a mi juicio, la situación del cambio climático a nivel mundial y a nivel nacional. A comienzos de la década pasada se hablaba, y yo creo que la gran mayoría de nosotros éramos bastante escépticos respecto de la existencia de este fenómeno. Y hoy día lo vivimos y lo sentimos en carne propia. Todas las industrias vemos que en Chile existe una situación absolutamente anormal de la forma en que se había comportado. En ese sentido, quiero compartirles una conversación que tuve con un cliente, amigo español, que me mencionaba en el fondo que el fenómeno del cambio climático es absolutamente mundial, pero en su país, en España, se acentuaba los fenómenos de invierno y de verano, 48 grados en el verano en Madrid, nieve en el invierno. Pero él veía que en Sudamérica este fenómeno, y sobre todo en Chile, se estaba manifestando a través de la sequía, la disminución de la pluviometría y la disminución de la nieve. Este cliente tiene una central de pasada y me hacía ver un aspecto que ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta. Nosotros pensamos que la situación de la sequía se vive tremendamente y cruelmente en la cuarta región, en la quinta, en la metropolitana y en la sexta. Pero también se está manifestando en la séptima y en la octava región y en otras regiones, donde ha disminuido en casi un 25% los caudales de los ríos. Y esta central de pasada, evidentemente, dejaba de ser rentable por la disminución constante del caudal técnico necesario para hacerla funcionar. Y las grandes lluvias de verano que tuvimos demuestran que no sirven para generar, porque estas aguas, estos aluviones pasan por sobre las centrales. En ese sentido, yo quise comparar este fenómeno con el de la sequía del año 68-69. Es verdad, en esa época no había la cantidad de pozos y la extracción de agua subterránea que hoy hay. Pero vean los números ustedes mismos. En Santiago, el año 68,
llovió 62,2 milímetros. Y el año 69, 177,3 milímetros. Este año, el 2021, ha llovido en Santiago 96 milímetros. Y el año pasado, que fue absolutamente excepcional dentro de los últimos 15 años, llovió 280 milímetros. Quiere decir entonces que lo que ha permitido la subsistencia de la agricultura en los últimos años ha sido el agua subterránea. De lo contrario, ya no tendríamos 2 años de sequía como la del 68 al 69. Tendríamos 12 años de sequía irreversible. Por lo tanto, dicho lo anterior, es evidente, es absolutamente insolayable e impensable que no pensáramos que nuestro código, que nació al alero de la situación hídrica y pluviométrica de la década del 80, no requiriera ajuste. Pero lamentablemente, como país, y aquí va nuevamente mi visión particular y personal, nos farreamos la oportunidad de tener un buen proyecto con una mirada y un análisis técnico y científico. Hoy día nos vemos enfrentados a una discusión más bien ideológica, porque la situación de que el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua, valga la redundancia, en ningún caso, de alguna manera, va a hacer llover más, va a mejorar la eficiencia, va a disminuir la pérdida por infiltración u otro. Por lo tanto, es evidente que perdimos una oportunidad de hacer un muy buen código de agua. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hoy día sucede que tenemos un proyecto que nace al alero del gobierno de la presidenta Bachelet, que ha sido mejorado. Y por lo tanto, tenemos un proyecto que a mi juicio es el menos malo. Pero como país, no hemos acostumbrado en todas las áreas a aceptar lo menos malo. Y en ese sentido, vamos a analizar un proyecto que en lo particular, para mí es totalmente insuficiente, ideológico en algunos aspectos, pero que de alguna manera permite ajustar nuestra situación normativa a la realidad del cambio climático que ya les mencioné. Bien, entremos en materia. El artículo primero de la ley de reforma, no confundir con el artículo primero del Código de Aguas, establece que los derechos constituidos y reconocidos antes de la publicación de la ley de reforma, y los usos regularizados, se refieren a aquellos usos, más de algunos de los asistentes conoce, se refieren a estos derechos inmemoriales, en el caso del artículo segundo transitorio, que son reconocidos por nuestra Constitución y que requerían de su inscripción en el Consejo de Bienes. Esos derechos también se mantienen igual en la medida que hayan quedado inscritos ya en el registro de propiedad de agua. Y en el caso del quinto transitorio, nos referimos a los derechos que nacieron bajo el alero de la reforma agraria. Estos derechos continuarán estando vigentes y mantendrán el carácter indefinido en el tiempo, es decir, su temporalidad sigue siendo indefinida. ¿Por qué? Porque los nuevos derechos de agua que se van a constituir conforme a esta ley de reforma del código van a tener plazo, y van a tener un plazo de hasta 30 años, y la DGA puede disminuirlo, y van a tener la posibilidad de prórroga, de acuerdo a la situación de el respeto a los derechos de agua que tengan un fin de subsistencia y de saneamiento, se refiere la norma, y además la preservación ecosistémica. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que nuestros derechos van a mantenerse en el tiempo, pero aquí viene la letra chica, como indiqué coloquialmente en esta diapositiva, van a quedar sujetos a ciertas situaciones en que estos se podrán extinguir por su no uso o por su no inscripción. Lo analizaremos. El primer caso es el artículo 129.4, el artículo 129.5 y el artículo segundo transitorio de la ley de reforma. Bueno, ¿cuál es el 124 bis 4? El caso de los derechos no consultivos, y el 124 bis 5 son los derechos consultivos. Lo dije al revés, 129 bis 4 no consultivos y 129 bis 5 consultivos. Y aquí se refiere lo siguiente, dice, el titular que no haya construido las obras descritas del artículo 129 bis 9, ya analizaremos cuáles son las obras descritas, y habiendo transcurrido más de 10 años, contados desde el 1 de enero del 2007, quedará afecto a la extinción del derecho a aprovechamiento de agua, conforme a un procedimiento que lo veremos, que es el del artículo 134.
¿Ok? Y en el caso de los derechos que se hubiesen constituido después de esa fecha, la aplicación de los 10 o 5 años según corresponda, se aplicarán desde la fecha en que estos hayan sido reconocidos o hayan sido constituidos por la autoridad. Esto tiene vital importancia. ¿Por qué? Porque aquellos derechos de aprovechamiento de aguas que hayan estado en situación de patente por no uso desde el año 2007 a la fecha, y que hayan estado durante 10 o 5 años, en el caso de 10 años en el caso de los no consultivos, y 5 años en el caso de los consultivos, van a quedar de pleno derecho en situación de ser extinguidos por no uso conforme al procedimiento del artículo 130. Por lo tanto, lo primero que tenemos que precisar y tenemos que agravarnos es que si ya estamos en situación de patente y ya llevamos más de 5 años saliendo de manera permanente en esto desde el año 2007 y 10 años en los no consultivos desde el año 2007 a la fecha, vamos a quedar en situación de extinción del derecho a aprovechamiento de agua, por este solo hecho de haber establecido bajo ese contexto. Por lo tanto, ¿se puede extinguir el derecho a aprovechamiento de agua? Sí, en estos dos escenarios. Y tenemos un tercer escenario que lo va a tocar con mayor profundidad Bastián Martín, que se refiere a todos aquellos derechos que no hayan sido inscritos en el registro de propiedad de agua. Aquí se refieren a las resoluciones de la Dirección General de Agua, que como ustedes saben, una vez obtenida, se tienen que reducir a escritura pública, ser firmado por el titular del derecho y por el director regional, respecto a la cual se constituyó la misma, y entonces luego inscribirse en el registro de propiedad. Si esto no se hace en un plazo de 18 meses desde la dictación desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, para ser preciso, este derecho se extingue por el solo Ministerio de la Ley. Y los conservadores no podrán admitir a inscripción dichos derechos de aprovechamiento de agua. Sumamente importante, porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas, hay muchos titulares de derecho a aprovechamiento de agua que nunca han reducido escritura pública su resolución. Y si eso no se hace, van a extinguirse y caducar estos derechos por el solo Ministerio de la Ley. Se estableció un procedimiento adicional en el caso que el conservador de bienes raíces no quisiese inscribirse, pero en ese caso se había un procedimiento judicial. Pero lo relevante ahí en ese procedimiento judicial es que hay que informar a la DGA antes del vencimiento del plazo de los 18 meses que se encuentra en este proceso judicial. ¿Para qué? Para que la DGA no disponga de esos derechos, ya lo veremos más adelante, como reserva o para ser reasignados a otro titular. En el caso de los parceleros o pequeños agricultores, para ser preciso, de la ley INDAP, ellos tienen un plazo de 5 años. Bien. Además, se establece en el artículo 6 bis, por primera vez respecto a los derechos nuevos, y esto lo vinculamos con lo que yo les mencionaba en este artículo 129 bis 4 y bis 5, que el titular que no hiciese uso efectivo de su derecho a aprovechamiento de agua, en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 129, se le extinguirá su derecho a aprovechamiento de agua consultivo en 5 años y 10 años en el caso de los derechos no consultivos. Y esto va a comenzar a correr desde la primera vez que se indique la publicación de resolución de patente por el uso. ¿Por qué lo vinculo? Porque la caducidad se va a producir para todos aquellos derechos que ya han aparecido desde el año 2007 en los casos ya indicados, y también se va a producir para aquellos que a partir de la ley comiencen a salir publicados durante 5 o 10 años. ¿Qué es lo que exige la norma para estimar que yo he hecho uso de estas aguas? Y aquí no hay mucha innovación, sino que más bien precisión de lo que hoy día existe. Es que hoy día deben existir, en el caso de las aguas superficiales, obras que permitan incorporar las mismas a los canales. Y además de obras que permiten incorporar a los canales, también tienen que haber obras de conducción. En la medida que yo tenga esas obras, se va a presumir entonces el uso. En ambos casos se permiten, tanto en las obras de conducción como en las obras de incorporación a los canales, que se tratan de obras temporales y que se puedan renovar periódicamente. Es decir, la existencia de una pata de cabra es válida entonces para que se estime que mi derecho a aprovechamiento de aguas superficiales ha sido utilizado.
En el caso de las aguas subterráneas, necesitamos obras que permitan el alumbramiento, que deben ser suficientes y aptas. Es decir, yo no puedo tener una bomba de 5 litros por segundo para sostener que puedo captar un derecho de 100 litros por segundo. Por eso aquí es preciso, porque antes no estaba, que sean, en el actual código, quiero decir, que sean suficientes y aptas para poder captar este derecho de aprovechamiento. Y además tienen que existir bombas, instalaciones mecánicas, eléctricas y tuberías para justificar entonces el uso de este derecho. ¿Qué pasa? Quiere decir que durante estos 5 años no hay ninguna situación de excepción respecto de la cual yo pueda hacer valer frente a la autoridad, la Dirección General de Agua, que mi derecho no lo he podido utilizar por razones que tengan peso, sentido y razonabilidad y verosimilitud, y la respuesta que sí, pero extremadamente acotada. Dice que se podrá pedir la suspensión de este plazo, se suspendrá este plazo, se suspenderá cuando existan pendientes permisos para la construcción de las obras que ya mencioné, que son las del 129 bis 9, o ajustes, o sea, correcciones solicitadas por la DGA, cuando estas autorizaciones, y ya sea para la obra propiamente tal o para los ajustes de la misma, que se encuentran pendientes por parte de la Dirección General de Agua y por la Dirección de Obras Hidráulicas. Otra excepción que debo mencionar, que es importante, y aquí algunos de los que manejan más conceptos de agua se van a preocupar muchísimo. La circunstancia de que yo se encuentre pendiente un traslado de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales o un cambio de punto de captación de aguas subterráneas, no es causal suficiente para suspender el plazo que se ha mencionado por mí anteriormente para la extinción del derecho. Y aquí claramente hay un problema. Los traslados y los cambios de punto de captación por la situación de COVID hoy día se están demorando, en el caso de las aguas subterráneas, más de un año en algunas DGAs regionales, y para qué decir los traslados de aguas superficiales que pueden demorar hasta 3 o 4 o 5 años. Por lo tanto, claramente aquí el legislador erró enormemente porque no consideró los tiempos que el servicio se está demorando en autorizar. Por lo tanto, a mi juicio, esto debió haber sido claramente una excepción propiamente tal para la suspensión de los plazos de extinción. Sin embargo, nos apretó el legislador en ese sentido, pero nos abre la posibilidad. De manera absolutamente discrecional por la DGA, porque nos permite que en casos calificados, donde se compruebe la debida diligencia del titular, nosotros podamos pedir a la DGA la suspensión de este plazo. Pero evidentemente que para mí es discrecional, porque ¿qué se entiende por la debida diligencia y qué se entenderá para la DGA por los casos calificados? Luego existe la otra posibilidad, que nosotros podamos pedir un plazo hasta de 4 años cuando este derecho a aprovechamiento de agua, su no uso, esté sujeto a un litigio pendiente u otras autorizaciones, y especialmente a la obtención de una resolución de calificación. Vamos entonces al procedimiento del artículo 134, que es el procedimiento de extinción del derecho. ¿Bien? ¿Cómo opera? ¿Quién participa? ¿Quién lo lidera? Lamentablemente, a mi juicio, se mejoró, pero sigue siendo para mí malo. No puede ser que quien determine que debe caducarse el derecho sea quien debe resolver en primera instancia esta discusión. Y a los tribunales, los tribunales comienzan a actuar en segunda instancia o en segunda oportunidad, para no confundir. En segunda oportunidad me parece más preciso. Y ante las Cortes de Apelaciones, que consideramos que las Cortes de Apelaciones son tribunales que tienen una enorme carga de trabajo y va a ser extremadamente difícil la tramitación ante ellos. Entonces, tenemos que, antes del 10 de enero de cada año, la Dirección General de Agua debiese enviar una carta certificada al domicilio del titular, o bien vía correo electrónico, cuando el titular tenga un correo electrónico registrado en la Dirección General de Agua, de la situación de que uno de sus derechos de aprovechamiento de agua va a ser sujeto de extinción o está en proceso de extinción. Sin embargo, en paralelo a aquellos derechos que van a aparecer por patente no uso, va a haber otra resolución que va a ser publicada el 15 de enero que indicará el listado de aquellos derechos que
se encuentran sujetos a extinción por no uso. Frente a esta publicación, nosotros vamos a tener 30 días hábiles para oponerse, desde la publicación del diario oficial. Y en esa oposición, nosotros deberemos indicar y aportar todas las pruebas que acredite el uso de las aguas, o bien aquellos eximentes que mencioné anteriormente. Además, fuera de acompañar todas las pruebas en esa instancia, yo podré pedir a la Dirección General de Agua que se realicen determinadas diligencias. Y estas diligencias se tendrán que realizar en un plazo de 30 días, prorrogable por 30 días más. Bien, un plazo abreviadísimo. A su vez, la Dirección General de Agua se encontrará facultada para pedir aclaraciones al titular, para decretar inspecciones oculares, para solicitar informes o para realizar cualquier otra diligencia. Terminados estos plazos, el funcionario que tenía a cargo la investigación de que si el derecho se encontraba en uso o no, o si estábamos frente a un eximente, tiene un plazo de 30 días para confeccionar un informe técnico que va a ser presentado al director nacional para que éste, en el plazo de 15 días desde la llegada de este informe técnico, deba resolver si efectivamente debe caducarse o no el derecho a aprovechamiento de agua. Por lo tanto, se investiga, la DGA es investigador, sanciona y resuelve. Mala modelo o mecanismo de caducidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de poder reclamar ante el mismo director nacional y a su vez poder reconsiderar ante el mismo director y reclamar ante la Corte de Apelación. La ventaja de esto es que la presentación del recurso, tanto de reconsideración como reclamación, suspende los efectos de la misma. La resolución respecto a la cual la Corte debe pronunciarse en primera instancia se requiere la admisibilidad, y es bien precisa, debe ser por alguna de las causales previstas para decir que el derecho se encuentra en uso. Por lo tanto, aquí va a haber un gran, por decirlo de manera coloquial, despeje de la Corte. Despejado esto por la Corte va a tener que pronunciarse respecto del mismo. Pero aquí se hace una innovación, que para mí es letra muerta, porque uno puede solicitarle a la Corte que se realicen diligencias, o bien la Corte determinar un término aprobatorio que se va a sujetar a los incidentes. ¿Ustedes creen o ven algún ministro de la Corte tomando testimoniales para en respecto a estos procedimientos? La verdad es que me parece que se ve bien difícil y va a generar un atochadero enorme, considerando la carga enorme que tienen las Cortes de Apelación. Un mal mecanismo, pero al menos la ventaja es que, a diferencia de la regla general, la presentación del recurso de reconsideración y reclamación permite la suspensión de los efectos de la caducidad del derecho. Bien, ¿para qué se caducan estos derechos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué puede haber interés por la autoridad de caducar mis derechos de aprovechamiento? Y es claramente, y aquí está, y la respuesta está en el artículo 5 ter y artículo 6, que es para asegurar las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Se van a caducar estos derechos por no uso para objeto de que el Estado pueda constituir reserva sobre estas aguas superficiales o subterráneas. Los derechos se caducan, se extinguen o se renuncian con el objeto de que sean reservados. Los derechos de aprovechamiento caducados, extinguidos o renunciados quedarán libres para ser reservados por el Estado o reasignarse. La gran mayoría va a ser con el objeto de que estos puedan reservarse, con la función de subsistencia y preservación ecosistémica. ¿Okay? Y eso va a aplicar tanto para aguas superficiales y subterráneas. Y aquí está, a mi juicio, el verdadero incentivo de aplicar de manera potente y fuerte la caducidad. Porque es una manera que el Estado se va a hacer, poniéndonos en el extremo y pensando absolutamente de mala fe, nos va a permitir que el Estado se haga de estas aguas sin pagarlas. Bien, algo como para pensar. Y esperamos que la DGA se comporte de manera absolutamente correcta y ajustada a derecho y que las Cortes
se tomen en serio lo que significa un procedimiento de caducidad desde el punto de vista, sobre todo patrimonial, y para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. ¿Qué otro aspecto de relevancia tiene la reforma respecto a los derechos ya constituidos? Primero, el artículo 20 y el artículo 115, la necesidad de inscripción. Nuestro derecho permitía la existencia de derechos no inscritos. Hoy día la reforma obliga, ya lo verán más adelante con el otro panelista y exponente, de la necesidad de inscribir todos los derechos de agua. Porque solo va a valer aquello que se encuentre inscrito. Lo que no se encuentre inscrito ya no va a valer. Por eso esta es una innovación y lo considero como aspecto de relevancia porque al día de hoy siguen existiendo derechos no inscritos. En cuanto a las vertientes, tenemos la misma protección que existía hoy al Código de Aguas. Respecto al caudal ecológico mínimo, se avanzó. Ya no se va a aplicar caudal ecológico a los derechos existentes, pero hay una trampa. La trampa está en que cada vez que queramos hacer un traslado de aguas superficiales, la Dirección General de Aguas podrá establecer caudales ecológicos mínimos. Por lo tanto, yo adquiero un derecho de aprovechamiento de agua y lo traslado a un nuevo punto, la DGA se encuentra autorizada para aplicar un caudal ecológico mínimo. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva, sostener que no es aplicable, no, porque evidentemente si mi derecho no tenía un caudal ecológico, no se me puede exigir, a menos de un decreto del presidente de la República, evidentemente, pero desde el uso común es que sí se me va a aplicar el caudal ecológico cuando yo me veo enfrentado a un traslado de agua superficial. También los drenajes se mantienen la naturaleza de poder usar todos aquellos derechos que sirven para drenar terrenos vegosos y habilitarlos para la agricultura. Pero aquí hay una innovación. También la Dirección General de Agua nos puede establecer caudal ecológico mínimo, al igual que los VTA, que los traslados de agua. Por lo tanto, ojo con nuestro sistema de drenaje. Puede la DGA exigir un caudal ecológico mínimo. Y también se aplica el caudal ecológico mínimo en las aguas embalsadas. Las aguas embalsadas son aquellas obras hidráulicas del artículo 294 del Código de Agua, y también respecto de ello, en el contexto de una evaluación ambiental, la DGA puede pedir y quedar establecido vía resolución de calificación ambiental caudal ecológico mínimo en los embalses, aunque los derechos que se embalsaban no tuvieran caudal ecológico mínimo establecido en el mismo título. Quiero agregar además acá otro elemento, el artículo 27, que ya estaba en el código, que se permite al Estado expropiar derecho de aprovechamiento de agua, pero pagándolo o sujetándose a las reglas de expropiación. Pero los motivos que se establecía antes y que hoy día se mantienen tienen que ver con situaciones de, la norma habla de menesteres domésticos, es decir, subsistencia y consumo humano. Pero hoy día se estableció la posibilidad de expropiar aún para casos de conservación del recurso hídrico. Eso no estaba. Hoy día yo puedo establecer como motivo para la aplicación de la expropiación la conservación de recursos hídricos, pero eso es pagado. Eso quiero distinguirlo de la caducidad, quiero distinguirlo de la extinción y quiero distinguirlo de aquellos casos en que no se encuentran. Bien, vamos terminando. ¿Qué pasa con los derechos provisionales? Muchos de ustedes tienen derechos provisionales y han adquirido derechos provisionales porque tienen un costo bastante menor que los derechos definitivos. Los derechos provisionales existen, pero se acaba la posibilidad de que los derechos provisionales se puedan transformar en definitivo al cabo del 5º año. Había una indicación del presidente de la República, pero fue rechazado en el Senado, y por lo tanto hoy día los derechos provisionales se van a mantener como provisionales para siempre. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, nunca lo he visto, y tampoco creo que eso suceda, así que para mí es letra muerta. Alzada una área de restricción, se podrán constituir respecto a las aguas que quedaron reservados derechos provisionales en virtud a lo dispuesto en el artículo 5, 5 bis y 6. Pero la verdad, conforme al orden de prelación, o sea, los provisionales más antiguos van a preferir a los provisionales menos antiguos y se transformarán en definitivo. Pero a mi juicio, esa situación es absolutamente impensable en la situación de pluviometría hoy día en el país. No he visto nunca un área de restricción en Chile que haya quedado en situación de ser alzada, todo lo contrario, han pasado a zonas de prohibición. Bien, creo que esta reforma tiene muchos aspectos que son tremendamente importantes, pero lo he tratado de sintetizar para que ustedes sepan en qué situación quedaron sus derechos de aprovechamiento de agua. Agradecido por su atención
Y continuamos entonces con el próximo panelista, el abogado José Ojea, también de mi oficina. Gusto de saludar. Hola, buenas tardes a todos. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre un tema que ha sido un poco obviado en toda la discusión de la reforma al código. Lo que se ha hablado, se ha hecho mucho énfasis en relación a las posibilidades de caducar un derecho, de extinguir, qué es lo que pasa con los derechos antiguos, cómo van a ser las nuevas concesiones, pero se ha obviado un tema que es muy relevante, que va relacionado sobre las nuevas facultades que tiene la DGA para limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas. En primer lugar, tenemos que saber que las limitaciones al ejercicio de los derechos no es algo del todo nuevo, ya existía en el código actual, sin embargo tenía un desarrollo menor, súper excepcional, muy relacionado con las declaraciones de zonas de escasez hídrica que hacía el presidente de la República en periodos extraordinarios de sequía, que duraban 6 meses, y también una norma que era el artículo 62, que en su minuto reguló específicamente qué pasaba en aquellos casos en que la explotación de aguas subterráneas podía llegar a perjudicar a terceros, a otro usuario, o bien generar un daño en el acuífero. Lamentablemente eran normas que quedaron un poco aisladas. Vimos aplicaciones prácticas, eso sí, de las limitaciones que ha ejercido la DGA en periodos de escasez hídrica. Se pueden tomar como ejemplo que la DGA ha forzado a llevar acuerdos, por ejemplo, en la cuenca del río Aconcagua, pero ha sido algo de muy poco desarrollo, de poco implementación, y muy ambiguo. ¿Ya? Creemos, en realidad creo yo personalmente, que la razón de por qué esta regulación en el año 80 se basó principalmente en que el código en ese minuto está más preocupado de regular el tema del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. También hubo una delegación muy grande a las comunidades o a las organizaciones de usuarios de agua, de facultades para la distribución, para el control, para la sanción. Y también un punto muy importante, que en el año 80 nadie estaba pensando tan de cerca en los problemas de sequías prolongadas, como tampoco en el cambio climático. En cambio, vemos con la reforma al Código de Agua un aspecto que es positivo, pero que pudo haber sido regulado mejor, pero que va orientado en que a un uso sostenible del agua, a tratar que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua sean en una misma línea con la preservación del ecosistema, con priorizar el consumo humano y el saneamiento y las labores de subsistencia. Y ahí es donde entran a jugar acá estas nuevas facultades que tiene la DGA para poder limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua que ya están constituidos para las concesiones que se van a otorgar en futuro, y todo va en vías de otorgar una mayor protección al medio ambiente y también de priorizar y darle un mayor respeto al consumo de agua potable, que ha sido un tema que ha estado muy en boca últimamente, e incluso lo eleva a la categoría de ser un derecho humano. Entonces, para poder adentrarnos bien en este tema, es importante primero que distingamos qué es una limitación, qué es una prohibición y en qué circunstancias la DGA podría llegar a limitar el ejercicio de un derecho de aprovechamiento de agua. En primer lugar, tenemos que considerar siempre que limitar es una regulación, establecerle determinadas reglas, o directamente ajustar el ejercicio de un derecho. ¿Ya? Siempre va a ser, por supuesto, un ajuste hacia un modo menos libre de ejercicio. En cambio, privar lo vamos a entender como un despojo, que te quiten algo, sustraer un derecho, situación que no es lo que estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, es muy importante saber que la DGA sí va a poder limitar los derechos constituidos y las concesiones que va a otorgar, va a limitar el ejercicio de ellos, ¿ok? Pero esto siempre va a tener que ser con un motivo por detrás, ¿ya? Y es lo que la reforma ha definido un poco como el interés público.
En efecto, el artículo 5, el nuevo artículo 5, establece específicamente que los derechos de aprovechamiento de aguas pueden ser limitados en su ejercicio por la Dirección General de Agua, pero ello siempre en función del interés público. Entonces, ¿en qué nos encontramos actualmente? En decir, ¿qué se entiende por el interés público? Todo esto no estaba regulado en nuestro actual Código de Aguas, ya el cual, si bien establecía determinadas limitaciones, nunca definió en qué circunstancia, más allá de hablar de perjuicios para terceros o de situaciones en que se pudiera afectar el acuífero mismo. Entonces, como estamos diciendo, el interés público es definido principalmente como aquellas acciones ya que van a ir en resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de la agua en las fuentes tanto subterráneas como superficiales, en la sustentabilidad del acuífero y por lo general en todas aquellas acciones que llevan y buscan el equilibrio entre la eficiencia y la seguridad en los usos productivos del agua. Y súper importante que de todos estos aspectos que componen el interés público, siempre va a estar en un orden de prelación, digamos, más importante, se va a priorizar el consumo humano en la subsistencia y saneamiento. Y eso es súper importante porque a la hora en que la Dirección General de Agua establezca determinadas limitaciones en el ejercicio, va a priorizar siempre el consumo humano, las labores de subsistencia y de saneamiento. Muy de la mano, con lo que estamos hablando, que entiendo que son términos súper técnicos y un poco complejos, y que cuesta mucho imaginarse cómo va a operar en la práctica, es que también la reforma establece la obligación a la EGA para que en cada cuenca lleve un plan estratégico de recurso hídrico. En sencillo, es un plan que va a buscar de cierta manera garantizar la seguridad del recurso hídrico en cada una de las cuencas, y esto va a estar muy relacionado con cómo avanza el cambio climático. Son planes que se van a estar renovando más o menos cada 10 años, y estos planes contemplan una serie de antecedentes técnicos que son, por ejemplo, modelación hidrogeológica, hay balance hídrico, planes de recuperación, planes para ocupar nuevas fuentes de agua, reutilización y un sinnúmero de otras cosas que nos van a guiar un poco de qué manera se tiene que comportar cada una de las cuencas, cómo nosotros podemos llegar a una explotación sostenible del acuífero o de un cauce natural, y sobre todo nos va a fijar una pauta muy relevante y que se va a ver mucho porque en gran parte las limitaciones que se le puedan ejercer a los derechos van a ir relacionados cuando hay una afectación a la sustentabilidad de la fuente. Entonces nosotros podemos decir con todo digamos, con todo el contenido que tiene el plan, uno va a poder determinar si efectivamente puede haber una afectación a la sustentabilidad, o derechamente decir, ¿saben qué? El plan no funciona, ver cómo podemos arreglar esto. Entonces, creo yo que los planes estratégicos de recursos hídricos van a jugar un rol muy importante en la nueva administración y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, porque nos van a fijar pautas muy importantes, y sobre todo ahora que va a existir una posibilidad real que existan restricciones y limitaciones al ejercicio de los derechos, cosa que al día de hoy prácticamente no se veía. Ahora surge la pregunta de decir, bueno, ya sabemos que la EGA puede limitar el ejercicio de un derecho, pero ¿de qué manera se materializa esto? La reforma plantea 4 situaciones. La primera es una reducción temporal, la cual puede ser total o parcial, que es decir, oye, tú tienes derecho a extraer 10 litros por segundo, durante un X periodo de tiempo vas a poder extraer solo 8 litros, 2 litros, la reducción que ellos establezcan. Puede operar también la redistribución a prorrata de los derechos, que es sencillo en decir, se da en los casos del aguas superficiales, que por ejemplo el río lleva 100 litros y con ello se distribuyeron 100 litros en ejercicio de derecho, y como el río ahora trae solo 70, bueno, reducimos a todo en un 30% los derechos de cada uno.
¿ya? También hay una figura nueva que es muy importante, que es la suspensión temporal, la cual puede ser parcial o total, del ejercicio de un derecho. Y esto es una innovación en la materia, en decir, oye, podemos llegar a suspender el ejercicio de derechos si se constatan determinadas condiciones. Recordar nomás que, como lo dijimos anteriormente, siempre que haya una limitación, tiene que estar detrás el interés público para justificar dicha limitación. ¿Qué limitaciones encontramos en el nuevo texto de la reforma al Código de Agua? En el artículo 62 se encuentran las limitaciones a un nivel genérico de los derechos de aprovechamiento de agua subterránea, y principalmente estos están relacionados en aquellos casos en que existe una degradación del acuífero o una parte del mismo. Este artículo existe en el actual Código de Agua, pero fue perfeccionado o fue regulado con mayor detalle, e incluso ahora se pueden hablar de afectaciones a zonas determinadas del acuífero y no necesariamente a todo el acuífero, para poder decir que hay una afectación en la sustentabilidad del mismo. En estos casos, la limitación puede operar de oficio por parte de la DGA o bien a petición de parte, y acá se va a limitar siempre los derechos a prorrata de cada uno de ellos en el nivel en que se afectó el acuífero. Por otra parte, también se establece la posibilidad de limitar los derechos, ¿ya?, en aquellos casos en que se acredite un perjuicio a otros titulares de derechos. Y esto también lo puede hacer de oficio o a petición de parte. Y en estos casos lo que se va a hacer es una reducción temporal del ejercicio de ellos. Acá es súper importante en este artículo porque también nos da una luz de qué se entiende por la afectación de la sustentabilidad del acuífero. Si lo hablamos de esa forma, todos nos vamos a quedar pensando, bueno, ¿y cuándo uno entendería que realmente hay una afectación? Y acá se habla cuando existe un descenso sostenido abrupto de los niveles freáticos del acuífero. Es decir, que en la medida en que haya un descenso sostenido y abrupto del nivel del agua, uno podría justificar que hay una afectación a la sustentabilidad del acuífero. El artículo 17, por su parte, va a establecer las limitaciones que pueden imperar a los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales, y por lo general estos están relacionados más que a la afectación de la fuente al perjuicio de derechos de terceros, y se distinguen tres situaciones que van en relación a si en aquellos cauces existe alguna junta de vigilancia o no. En el caso que exista junta de vigilancia, ella será la encargada de la redistribución, pero si no existen juntas de vigilancia, la DGA de oficio o a petición de parte va a poder reducir temporalmente el ejercicio de los derechos, nuevamente a prorrata de los mismos. Todo esto y las anteriores quedan sin efecto tanto a solicitud de la parte afectada o bien cuando la DGA corrobore que cesó la causa que originó la medida. Y por último, se da un caso que es muy interesante y que ocurre en algunas partes del país, en las cuales el río tiene varias secciones y por lo tanto varias juntas de vigilancia. Y en ello se da la posibilidad de que cuando una junta de vigilancia se sienta afectada o perjudicada en sus derechos por las extracciones que hace otra, se puede solicitar en esos casos que se limite el ejercicio de los derechos de aquella junta y por lo tanto la DGA ordene su redistribución. Esto es importante porque viene a zanjar un tema que se da mucho en aquellas zonas con escasez hídrica, en que hay varias juntas de vigilancia y no se logran poner de acuerdo. Entonces, en estos casos la DGA dice, oye, yo le entregué la facultad a ustedes se podían poner de acuerdo, pero como veo que no se ponen de acuerdo, yo voy a intervenir y yo voy a redistribuir la agua en estos casos. Luego encontramos otro tipo de limitación a los derechos de aprovechamiento de agua y muy relacionado sobre la afectación a la fuente, ¿okay? Que dice relación a si hay una afectación tanto al acuífero como a cauces superficiales, y en ello se distinguen principalmente si es una afectación normal, entre comillas, se pueden hacer limitaciones que son reducciones temporales o redistribución, pero se suma un concepto nuevo que es la grave afectación ya a la fuente. Lamentablemente no hay una explicación en el código, en la reforma, que defina cuándo se entiende que es grave a cuándo no. Ya vimos que
por lo general se entiende cuando hay descensos sostenidos y abruptos de los niveles de agua, pero no se entiende cuándo esto sería grave y cuándo no. Uno debería entender que siempre que hay un descenso abrupto y sostenido es una situación grave. Y otro punto que es muy importante es que los derechos de aprovechamiento de agua, a partir de la reforma, van a estar muy orientados a su uso y las concesiones realmente, y las concesiones van a ser entregadas para un uso determinado. Sin embargo, la ley, el proyecto establece la posibilidad que uno haga cambio del uso, informándolo a la EGA a través de un procedimiento, pero se establece que si de ello se deriva una grave afectación del acuífero, la EGA puede limitar el ejercicio del mismo e incluso puede llegar a suspender su ejercicio. Otras limitaciones que encontramos que son interesantes vienen relacionadas con aquellos casos en que el actual Código de Agua establecía la posibilidad que uno podía cavar en su terreno para hacer una noria, de ello extraer agua para el consumo humano y labores de subsistencia. La reforma amplía esa norma en el artículo 20 y establece que uno también puede sacar de vertientes y de determinados cauces superficiales agua que cumplan la misma función que es para cubrir necesidades humanas. Sin embargo, en ambos casos se establece un límite que dice relación a que si el perjuicio que genera dicha extracción es mayor al beneficio que reporta, se debe suspender de inmediato esa extracción. Entonces acá también encontramos una limitación que es importante, si bien esta ya era considerada respecto a los pozos, ahora también se va a hacer extensiva a las aguas superficiales. Otra limitación importante que encontramos es respecto a los derechos provisionales, que ya habló Sebastián, y lo importante es que siempre se supo que los derechos provisionales podían ser dejados sin efecto en la medida que se acreditara perjuicio a terceros. Sin embargo, ahora se agrega otras restricciones que van relacionadas a suspender total o parcialmente su ejercicio si se constata una afectación temporal del acuífero o bien de perjuicio de derecho a tercero. Creo que la norma es positiva porque en el escenario anterior derechamente se debió haber dejado sin efecto el derecho y deja de existir. Ahora hay una etapa previa en la cual se va a permitir suspender temporalmente el ejercicio del derecho hasta ver si se puede arreglar esa situación o no. Otra limitación importante que encontramos dice relación con las coloquialmente conocidas como las aguas del minero, que bien sabíamos que era una norma muy amplia antigua en la actual legislación, que no establecía muchas regulaciones y ahora se viene a regular, se viene a establecer que esta tiene que estar destinada específicamente a la faena, hay deberes de información que antes no existía, y lo importante es que acá le pone dos topes. El primero dice relaciones que si el uso y goce de esta agua pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o de los derechos de terceros, se puede limitar. ¿Ya? Y agrega nuevamente la frase que tiene que ser, el calificativo, que tiene que ser una afectación grave al acuífero, a los derechos, pero sí se le establece ciertas limitaciones, lo cual es un avance en la materia. También, si bien no es una limitación, digamos, al ejercicio de los derechos, es una limitación que encontramos al momento en que se aprueba un cambio de punto de captación de agua subterránea, en los cuales la DGA estableció que al momento de aprobar la solicitud puede acoger, denegar total o parcialmente, fundada en los siguientes criterios. Primero, si se demuestra que hay una afectación a la sustentabilidad del acuífero, si hay riesgo de intrusión de salina o si hay afectación de derechos de terceros. El primero y el segundo son casos que no existen en nuestra legislación actual y que es una innovación y hay que ver cómo va a ser aplicado, porque ello implica una cantidad de análisis técnicos que no sabemos hasta dónde van a llegar y cómo va a ser implementado en la práctica. Y otro punto que es muy importante y muy relevante, el cual dice relación en que no se va a autorizar ningún cambio de punto de captación a aquellos sujetos que tengan litigios pendientes por extracción ilegal de aguas en la misma zona de prohibición, lo cual es una innovación en la materia y hay que ver cómo se aplica y si realmente esto puede llegar a pasar el control de constitucionalidad. Otro punto relevante, que esto sí es una situación mucho más especial, pero muy dura a quien le toque,
es que todos aquellos derechos que están constituidos a la fecha en zonas que son de protección oficial para la protección de la biodiversidad, solo van a poder ser ejercidos si son compatibles con la actividad y fines de conservación de esta. Para ponerlo en sencillo, yo creo que toda actividad productiva que se desarrolle en esta zona no va a ser posible. Es decir, que en aquellas zonas que son, por ejemplo, parques nacionales, reservas, monumentos naturales, santuarios, humedales, vegas pajonales y bofedales de determinadas zonas, si uno tenía un derecho a aprovechamiento ahí y se realizaba para un uso productivo, va a ser muy difícil su mantención, porque de hecho el código, la reforma, establece hoy día unos nuevos derechos que son para fines turísticos y de conservación, y que finalmente no van relacionados con actividades productivas. Para ir terminando, también hay cambio a las declaraciones de zonas de escasez hídrica. Recordemos que actualmente la declaración de zona de escasez hídrica es una facultad que tiene el presidente, que se establece por un periodo de 6 meses, no prorrogables, y en los cuales se aplican determinadas reglas especiales, como por ejemplo se pueden autorizar las extracciones desde pozos que no cuentan con derecho, se pueden suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, redistribuir la agua, porque se entiende que estamos operando en una situación excepcional. Acá hay un cambio drástico, porque ya no hablamos de sequía extraordinaria, porque la sequía pasó a ser la normalidad. Entonces se habla ahora de periodos de extrema sequía. Son declaraciones que duran un año y sí son prorrogables, pero hay un informe de la EGA, y en las cuales siempre va a haber una clara tendencia a garantizar y priorizar el consumo humano sobre otros tipos de extracción de agua. En esto nuevamente juega un papel importante en aquellos casos en que las juntas de vigilancia no logren ponerse de acuerdo entre ellas o ellas con sus usuarios, y en caso que no operen, nuevamente podrán suspenderse sus atribuciones, los seccionamientos, para que la EGA realice directamente la redistribución de las aguas. Un punto que es importante y que hay un cambio es que se establecía también que cuando a alguien se le entregara menos agua de la que le correspondía en la redistribución, debía ser indemnizado por ello. La verdad es que nunca lo he visto, pero ahora se le suma un punto muy importante que dice que quien debe indemnizar eso debe ser quien se vio beneficiado por el caudal extraído más de lo que le correspondía. Entonces, antes era solo el fisco, pero ahora podría ser un problema entre particulares. Sin embargo, se establece una clara limitación que cuando el beneficio se reportó para el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico, no concurre este tipo de indemnización. Y por último, hay un caso que también es un poco de laboratorio, que está en una norma transitoria, que establece que la EGA podrá suspender el ejercicio de derechos de aprovechamiento de agua que fueron otorgados con posterioridad a la declaración de una cuenca agotada, ¿ya? Y se trata de la suspensión de derechos consultivos permanente y continuo. La verdad es que cuando la EGA declara agotada ya una cuenca, quiere decir por norma expresa del 282 que no se pueden constituir nuevos derechos consultivos y permanentes. Entonces es una situación que la verdad no sé cómo se va a implementar en la práctica, pero era interesante considerar que incluso puede considerar las suspensiones de derechos, ahora la DGA, y sin una restricción alguna, más que no caer que tus derechos sean los de cooperativas y servicios sanitarios rurales, o pequeños agricultores o comunidades indígenas. Bueno, espero haber sido lo más claro posible en esta materia que es súper técnica, un poco difícil de procesar, pero lo importante con lo que yo quiero que se queden es que acá existen posibilidades de que la DGA limite el ejercicio de los derechos, pueden haber reducciones de los caudales que uno extrae, y eso va a tener que ir muy ligado a los planes estratégicos de conservación de los recursos hídricos que establezca la DGA. Eso es lo importante y es lo que me gustaría con lo que se queden. Ahora los dejo con Bastián Martín, que él les va a contar sobre acciones y medidas para enfrentar de mejor manera la reforma al Código de Agua. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Tal como me presentó José Ojeda, yo voy a hablar de las acciones y medidas que hay que adoptar frente a la reforma al Código de Agua. Y para eso yo voy a hablar de la obligatoriedad de inscribir los derechos de aprovechamiento de agua, de la obligatoriedad de inscribirlo en el catastro público de aguas, también las innovaciones que se han presentado a los procedimientos administrativos, las innovaciones que se han presentado a las regularizaciones, y por último voy a hablar sobre el origen de las comunidades de aguas subterráneas en zonas que están en prohibición o en áreas de restricción. Para comenzar, y tal como lo planteó el abogado Sebastián, es importante referirse al artículo primero transitorio de esta reforma, el cual, para dejar tranquilos a todos los que son titulares de derecho de aprovechamiento de agua, hace una declaración súper importante, que es señalar que todos los derechos que están constituidos, reconocidos y regularizados con anterioridad a la publicación de esta ley van a seguir vigentes y van a mantener su carácter indefinido en el tiempo, lo cual es muy importante porque, como indicó Sebastián, con la nueva reforma va a cambiar la forma en que se originen los derechos, porque van a ser temporales. Sin embargo, y tal como planteó Sebastián, hay ciertas restricciones que son importantes hablar, y Sebastián se refirió a uno de ellos, que es la extinción de los derechos de aprovechamiento de agua, y también dio una pincelada sobre la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua, que es el que yo voy a hablar ahora. Con respecto a la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua, lo más probable es que la mayoría de ustedes sí tengan inscritos los derechos de aprovechamiento de agua. La mayoría sí se preocupa en inscribir sus derechos de aprovechamiento de agua en el Conservador de Bienes Raíces, pero siempre existen rezagados. Y en esos casos es muy importante tener presente que el plazo para que inscriban sus derechos de aprovechamiento de agua es de 18 meses. Si pasado esos 18 meses, desde que se publica esta ley, no hacen la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua por el solo ministerio de la ley, va a caducar ese derecho. Es decir, si tú vas con tu resolución de GIA, que indica que tú eres dueño de un X caudal o X volumen, con ciertas características, el conservador te va a denegar la inscripción porque ya transcurrió el plazo que establece el Código de Aguas, que es de 18 meses. Sin embargo, y si tú presentas la solicitud de inscripción al conservador y el conservador se niega a hacer la inscripción, efectivamente existe un mecanismo que ya existía antes que el artículo primero se transitó del Código de Aguas, en el que tú tienes un plazo de 30 días desde la negativa del conservador a inscribirte el derecho de aprovechamiento de agua, para que tú te dirijas ante el juzgado de letra competente, para que éste ordene al conservador de bienes raíces para que haga la inscripción. Sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el caso que tú presentes la inscripción posterior de los 18 meses se pueda inscribir. Es decir, tú solicitas la inscripción pasados 18 meses, se acaba y no hay ni una posibilidad de retrotraerlo. Sin embargo, existen dos excepciones a esta regla que son importantes hablar. Una ya la planteó Sebastián, que es el caso de los pequeños propietarios agrícolas, que de conformidad a los pequeños propietarios agrícolas, de conformidad a lo dispuesto a la ley 18.910, que tienen un plazo de 5 años para solicitar la inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces. Ahora bien, ¿quiénes son pequeños propietarios agrícolas? Es aquel que explota una superficie no superior a las 12 hectáreas de riego básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 de unidades de fomento, que sus ingresos provengan principalmente de la explotación agrícola y que trabaje directamente de la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. La segunda excepción viene dado para los servicios sanitarios rurales,
para las comunidades agrícolas, para los indígenas y comunidades indígenas, los cuales no tienen la necesidad de, o sea, no tienen un plazo para inscribir los derechos. Es decir, ellos pueden inscribirlo en cualquier momento. Un segundo punto, y que es muy importante, muy importante, porque en este punto es donde existen la mayor cantidad de rezagados en que no han inscrito sus derechos ante el registro público de aguas, o sea, ante el catastro público de aguas. Y este punto es muy importante porque la Dirección General de Agua le ha dado demasiada relevancia en la reforma, o sea, se le ha dado demasiada relevancia en la reforma del Código de Aguas al catastro público de aguas. Muchos de ustedes se preguntarán por qué es tan importante el catastro público de agua, y es básicamente porque con el catastro público de aguas, la Dirección General de Agua hace un inventario de todos los derechos que existen y están registrados ante el Conservador de Bienes Raíces, y de esa forma la Dirección General de Agua puede hacer diversas políticas públicas y puede administrar de mejor forma el recurso hídrico. Y en ese sentido, la obligación de inscribir estos derechos ante el catastro público siempre ha existido. Sin embargo, y la innovación que se realiza en la reforma del Código de Aguas, es que esta vez su no inscripción conlleva una sanción, la cual se puede encontrar en el artículo 122 de la reforma del Código de Agua, en el cual dispone que efectivamente tiene una sanción de conformidad al artículo 173 y siguiente del Código de Aguas, es decir, ni siquiera establece una sanción específica, sino que queda a criterio de la propia Dirección General de Agua a qué sanción te va a dar, la cual efectivamente es una multa pecuniaria. El plazo para que ustedes hagan esta inscripción, en el caso de que al momento que se publique la ley y ustedes no han hecho la inscripción ante el catastro público de agua, es de 18 meses. O sea, desde el momento en que se publique la ley, tienes 18 meses para tú inscribir este derecho ante el catastro público de aguas. Si no, en este caso, la multa es del segundo grado, es decir, va desde los 51 a las 100 UTM, lo que equivale a 2.600.000 a 5.500.000 aproximadamente. Ahora bien, uno puede pensar que 18 meses es un tiempo suficiente para que tú hagas la inscripción ante el catastro público de agua. Sin embargo, existe un aspecto muy importante que uno tiene que fijarse en sus derechos, y es que este tenga todas las características esenciales para hacer el registro ante el catastro público de aguas. De lo contrario, la Dirección General de Agua no te va a catastrar el derecho. ¿Cuáles son las características esenciales que tiene que tener el derecho, tu derecho de aprovechamiento de agua? Nombre del titular, el alveo o ubicación del acuífero de que se trata, provincia en que se sitúe la captación y la restitución en su caso, para los derechos no consultivos. El caudal expresado en volumen por unidad de tiempo, si se trata de un derecho consultivo o no consultivo, si es de ejercicio permanente o eventual, si es de ejercicio discontinuo, continuo o alternado entre varias personas. Generalmente, lo que nosotros vemos principalmente, los derechos, las características que normalmente faltan son el caudal, la provincia general a veces, si es de ejercicio permanente o eventual, si es de ejercicio continuo, discontinuo o alternado, si es consultivo o no consultivo. ¿Y qué se debe hacer en esos casos? Es que tú tienes que perfeccionar tu derecho de aprovechamiento de agua. Y es por eso que es muy importante los tiempos que uno se tome para hacer todos estos trámites, porque el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de agua se hace ante los tribunales civiles. Y como muchos sabrán, los tribunales civiles no se caracterizan por su agilidad, sino que son bastante lentos en la tramitación de todo tipo de juicio. Normalmente podría tomar unos 6 meses. Actualmente por la pandemia está todo suspendido, no hay ningún probatorio que esté funcionando,
por lo que existen actualmente juicios que fácil ya llevan un año totalmente paralizados. Por tanto, uno tiene que considerar todos estos factores de tiempo si uno quiere catastrar sus derechos. Un segundo aspecto muy importante con respecto al catastro de los derechos de aprovechamiento de agua viene dado por el artículo 15º transitorio de la reforma, que le pone un segundo requerimiento muy importante, que es que la inscripción del derecho de aprovechamiento de agua se le debe anotar al margen el registro del catastro público de aguas. Si tú no anotas al margen de tu inscripción del derecho de aprovechamiento de agua, que está inscrito efectivamente ante el registro público de la DGA, no se podrá hacer ninguna transferencia de tu derecho. Y el plazo que otorga el código, el nuevo código, es de 5 años. O sea, tú tienes 5 años para tú anotar al margen de tu inscripción que efectivamente se llevó a cabo la inscripción en el registro público de agua. Este aspecto también es muy importante y lo voy a plantear más adelante, que también tú tienes que tener presente el tiempo que la Dirección General de Aguas se toma en hacer el registro ante el catastro público de aguas. Se toma entre 3 a 6 meses, a veces incluso más, en hacerte el registro. Y para el caso de derechos de aprovechamiento de aguas que tú has transferido, te pide que tú acompañes todos los derechos de aprovechamiento de aguas anteriores al que está vigente. Por tanto, es sumamente tedioso el tema de hacer el registro. Ahora, ¿por qué es tan importante que la Dirección General de Agua sepa que la inscripción vigente está anotado al margen? Porque de esa forma ellos no tienen que hacer todo el estudio hacia atrás del derecho de aprovechamiento de agua para saber si estuvo inscrito en algún momento, y por otra parte el usuario tampoco tiene que estar pidiendo todas las inscripciones anteriores de la inscripción vigente para estar acompañándola ante la Dirección General de Agua. Más aún, hay que tener presente que ahora se puede hacer todo de manera online, lo que igual facilita su tramitación. Un tercer aspecto importante, y que ya lo había indicado precedentemente, son las innovaciones que se han implementado al procedimiento administrativo de la Dirección General de Agua, las cuales ciertamente buscan que el procedimiento sea mucho más eficiente y sea mucho más rápido. Sin embargo, esta reforma al procedimiento administrativo de nada sirve si no se le inyecta recursos y tiene el suficiente personal para que de verdad funcione de forma rápida y eficiente. Como bien planteó Sebastián, un procedimiento de un cambio punto de captación puede tomar fácilmente un año, siendo que es un procedimiento sumamente rápido y simple. O un traslado te puede demorar 3 años, una constitución de nuevo derecho también te puede durar 1 año. Es decir, los tiempos que se toma la Dirección General de Agua en su tramitación es sumamente extensa. Una de las primeras innovaciones que tiene la reforma al Código de Agua viene en su inicio. Actualmente, si tú presentas una solicitud de derecho de aprovechamiento de agua de cualquier tipo, un cambio punto, traslado, nuevo derecho, regularización, lo primero que se hace es, le ingresas, ya sea Gobernación o Dirección General de Agua, y publicas. Ahora no se puede hacer eso. Tú ingresas la solicitud y tienen que la Dirección General de Agua hacer un examen formal de la solicitud para ver si es admisible o no. El plazo que tiene la Dirección General de Agua para hacer esto es de 30 días. Sin embargo,
si la Dirección General de Agua se toma más de ese tiempo, la verdad es que no existe ni una medida, no sé, disciplinaria para poder apurarlo, no existe nada. Es como lo que ocurre con los tribunales civiles, que tienen un plazo para dictar sentencia, pero jamás respetan ese plazo y se toman mucho más tiempo del necesario. Por tanto, si, como bien dije en un principio, si no se tienen el personal suficiente, probablemente el tiempo que demore va a ser más extenso. La segunda modificación que trae la reforma del Código de Agua al procedimiento viene dado por la publicidad de la solicitud. Actualmente, si uno presenta una solicitud, tiene que publicarse en el diario oficial, en los días 1 o 15 o el primer día hábil, en el diario de la Nación, un diario de la provincia en el caso de que la solicitud no sea en la región metropolitana, y tienen que hacerse 3 radiodifusiones, también el primero o 15 o el primer día hábil. Ahora, con la reforma, va a hacer las publicaciones en el diario oficial, en la página web de la Dirección General de Agua, y con 3 radiodifusiones. Es decir, se elimina la publicación en el diario de la Nación y se publica, o sea, y se omite también la publicación en el diario de la provincia en el caso de que la solicitud sea en la región, que no sea región metropolitana. Es decir, de esa forma bajan los costos que uno tiene al publicar las solicitudes, lo que también es importante, porque la verdad es que con el diario oficial realmente basta para que uno sepa si oponerse o no. Y ese es el tercer cambio y modificación que viene y que trae el Código de Agua, que es lo que dice en relación con las oposiciones a las solicitudes. Actualmente, como está planteada la norma, que es el artículo 132 del Código de Agua, prácticamente cualquier persona que sienta un perjuicio o una afectación por una solicitud podía presentar una oposición a la misma. Es decir, al final es una interpretación sumamente amplia en la que cualquier persona podía presentar una oposición. Sin embargo, con la reforma actual que se está haciendo, esto cambia radicalmente porque te exige el código, la reforma al código, que la persona que se oponga a la solicitud tenga inscrito en el registro de propiedad de agua del Consejo de Bienes Raíces respectivo un derecho de aprovechamiento de agua. Es decir, se te exige que seas titular de un derecho de aprovechamiento de agua para que puedas presentar la oposición. Un cuarto cambio, y vendría siendo el último, viene dado ya al final de la tramitación del procedimiento, que es previo a dictarse la resolución que te vaya a autorizar la solicitud, te piden una consignación de fondos con el propósito de que la Dirección General de Aguas se encargue de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces competente de dicha resolución. Este cambio ciertamente tiene tiene de todas formas cosas positivas. Primero, sacaba el tema de reducir a escrituras públicas las resoluciones, lo cual ciertamente era una pérdida de tiempo de fácil 3 meses, reduciendo a escritura pública, obteniendo la firma del director y finalmente llevarla al conservador. Sacaba las escrituras públicas y ahora es la Dirección General de Aguas la que simplemente con la resolución se encarga de gestionar la inscripción. Sin embargo, y tal como ya he dicho muchas veces, es importante que esto esté de la mano con una inyección de recursos y de personal que permita gestionar esto con rapidez, porque se requerirá
una pura persona que se encargue de las inscripciones en el conservador de bienes raíces, o de lo contrario va a estar eternamente ahí en espera de que se puedan inscribir. Dado lo anterior y dado las modificaciones, y como actualmente ha estado la Dirección General de Aguas, que no es por su culpa, sino que es por el gran ingreso de solicitudes que se ha presentado y por la escasez de recursos y personal la que tiene, lo que ha conllevado una lentitud en su tramitación. Por tanto, para cada titular de derecho de aprovechamiento de agua o para cada persona que quiera pedir derecho de aprovechamiento de agua, tiene que considerar estos aspectos a futuro para solicitar a tiempo la solicitud que pretenda. Asimismo, y sumado a lo anterior, se han presentado innovaciones con respecto a las regularizaciones de los derechos de aprovechamiento de aguas por el segundo tránsito del Código de Aguas y por el quinto tránsito del Código de Aguas. La regulación de derecho de aprovechamiento de aguas por el segundo transitorio dice relación con aquellos derechos que están inscritos o no inscritos que se están actualmente utilizando, en el cual se tienen que acreditar que se han utilizado de tiempo inmemorial, que se ha tenido un uso ininterrumpido, que no existe violencia ni clandestinidad, para acreditar efectivamente su uso actual. A este procedimiento se han hecho dos agregados nuevos y modificaciones. El primero es que la Dirección General de Agua tiene el deber de consultar a la organización de usuarios respectiva si éste existiera sobre este derecho de aprovechamiento de agua, es decir, si tiene conocimiento que existía estos derechos de aprovechamiento de agua que se utilizaban para un determinado predio, si existían, por cuanto el caudal, cualquier información que la organización de usuarios tuviese que la pudiese facilitar. Un segundo aspecto, y que es el más importante, es que se elimina la etapa judicial de la regulación de los derechos de aprovechamiento de agua por el segundo transitorio. Es decir, ahora va a ser solamente una etapa administrativa. Es decir, es la propia Dirección General de Agua que determina una resolución si otorga los derechos de aprovechamiento o no los otorga. Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es obvio. El procedimiento va a ser mucho más rápido. Va a durar la mitad del tiempo del que demora normalmente. El aspecto negativo es que la tendencia que ha tenido la Dirección General de Agua es, al menos el 80% de las veces, es recomendar no acoger las regularizaciones de derecho de aprovechamiento de agua. Y en esos casos, muchas veces era posible dar vuelta ante los tribunales ese parecer y finalmente se te permitiera regularizar los derechos de aprovechamiento de agua. Esa etapa ya no existe, o sea, uno no puede llevar testigos, lo cual se comprendía en la etapa judicial, lo cual no es comprendido en la etapa administrativa, u otras pruebas que sí comprenden en la etapa judicial y no la administrativa, que eran sumamente importantes para poder revertir lo que dijese la Dirección General de Agua. Por tanto, a la hora que uno presente las regulaciones de derecho de aprovechamiento de agua, es muy importante saber todas las pruebas que se van a acompañar para acreditar el uso ininterrumpido, el uso inmemorial y el que se ha hecho sin violencia ni clandestinidad. Por su parte, y con respecto a la regulación por el artículo 5º transitorio del Código de Agua, que dice relación con los derechos de aprovechamiento de aguas que vienen de la reforma agraria, actualmente la solicitud se presentaba ante el Servicio Agrícola Ganadero, en el que uno le presentaba la solicitud con todos los antecedentes necesarios, y ellos hacían el análisis de proporcionalidad, de cuánto le correspondía al predio correspondiente, y te sacaba la resolución exacta que decía le corresponde esto, X.
Ahora, no, la solicitud se presenta ante la Dirección General de Agua, quien ve si es admisible o no, y una vez que la declara admisible, se la manda al Servicio Agrícola Ganadero, quien va a analizar todos esos aspectos que son de relevancia para que la Dirección General de Agua finalmente decida si se dan o no estos derechos. Es decir, si ahora el Servicio Agrícola Ganadero tenía un rol sumamente importante, con la reforma del Código de Aguas solamente va a cumplir un rol de informante, cuyo informe ni siquiera es vinculante para la Dirección General de Agua. Es decir, la decisión final queda netamente para la Dirección General de Agua, quien va a decidir finalmente si le corresponden o no esos derechos de aprovechamiento de agua. Un segundo aspecto importante con respecto a esta regularización viene dado por el numeral 4, el cual también se encontraba en el actual Código de Agua, que dice relación a los casos en que ya existía una resolución exenta por parte del Servicio Agrícola Ganadero, y lo que existe actualmente es que uno iba con esta resolución del Agrícola Ganadero, más la vigencia de la propiedad, iba al conservador y pedía la inscripción, lo cual se realizaba. Ahora, para hacer esto, el plazo que tiene cada titular, o sea, cada persona que indica que tiene este derecho de aprovechamiento de agua proporcional para su predio, tiene un plazo de 2 años para solicitar la inscripción. Pasados esos 2 años, tiene que hacer el mismo procedimiento indicado anteriormente, en presentarla a la Dirección General de Agua y todo el proceso que ya se indicó. Un segundo aspecto muy importante y que es para ambas regularizaciones es que solo pueden iniciarse dentro del plazo de 5 años desde que se publique esta ley. La norma, el artículo, el segundo transitorio y el quinto, nacieron en su génesis justamente para un tiempo acotado para poder regularizar los derechos, pero este se fue extendiendo en el tiempo hasta el día de hoy. Con esta norma lo que se busca es finalmente terminar con estas regularizaciones y que ya no se hagan más. Por eso es que se fija un plazo de 5 años para que tú lo puedas hacer. Finalmente, y el último tema que quería tocar dice relación con el origen y creación por el solo Ministerio de la Ley de las comunidades de aguas subterráneas en aquellas zonas cuando se declaran zonas como prohibición de conformidad al artículo 63. Este artículo ya planteaba que si se declaraba zona de prohibición, se creaba una comunidad de aguas subterráneas. Sin embargo, ahora lo que innova esta norma es que tienes un plazo de 1 año para organizar la comunidad de aguas subterráneas. De lo contrario, y este es el aspecto importante, todo titular de derecho de aprovechamiento de agua que se encuentre dentro de esa zona de prohibición no podrá hacer ningún tipo de cambio de punto de captación de su derecho de aprovechamiento de agua. Y por eso es sumamente importante. Esta nueva exigencia también aplica para las áreas de restricción, lo cual también tiene un plazo de 1 año para organizarse. De lo contrario, tampoco podrán hacer ningún tipo de cambio de punto de captación. De forma meramente ejemplar, aquí adjunto algunas zonas de prohibición que se encuentran como Choapa Alto, Juan Nogales, Quillota, Paine, Rengo, Titiringa Superior, y también de áreas de restricción como San Felipe, el Monte Nuevo, Buin, Codegua, Graneros, Titiringa Superior, Tenolontué, quienes tendrán un plazo de 1 año desde la publicación de la ley para que se puedan organizar. Finalmente, y para concluir y quedar claro en las medidas que se tienen que tomar, lo importante es que se inscriban todos los derechos de aprovechamiento de aguas,
que hagan todo el proceso para poder registrar ante el Catastro Público de Agua sus derechos, pues es sumamente importante. Por un lado, puede caducar tu derecho, y por el otro lado, se te pueden aplicar sanciones en el caso del Catastro Público de Aguas si tú no lo inscribes, y también tampoco podrás transferirlo a futuro. Esas son las dos ideas importantes que hay que tener presente, y las cuales quiero plantear. Ahora los vuelvo a dejar con don Matías Araya, quien va a continuar con las preguntas que tengan. Bueno, vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas, ¿ya? La primera pregunta que yo tengo la hace don Jaime Alburquerque, ¿ya? Él pregunta, dice, ¿la suspensión de hasta 4 años es aplicable si se encuentra pendiente o impugnado un plan de alerta temprana? La contesto yo. Bastián, yo creo que tienes que dejar de compartir pantalla. En ese mismo sentido, yo creo que una pregunta bien específica, y le explico a todos qué es un plan de alerta temprana, es previo para poder explicar. Un plan de alerta temprana es una herramienta de gestión para situaciones hídricas que tiene como objetivo revisar y realizar un pronóstico de seguimiento, evaluación y verificación de los efectos e impactos previstos al otorgarse un derecho de aprovechamiento de agua. Y esto yo lo he visto, estos planes de alerta temprana lo he visto en el contexto de una tramitación de una evaluación ambiental. Entonces, nunca lo he visto sectorialmente, siempre está dentro del marco de una evaluación ambiental. Así las cosas, si esta es parte de este derecho ya está constituido y ya es parte, entonces está a la espera de una resolución de calificación ambiental, por cierto que uno podría alegar el eximente para que se estime que no es posible la extinción o caducidad de ese derecho de aprovechamiento de agua. Ahora, si fuera una tramitación exclusivamente sectorial, habría que atenderse al inciso final del artículo 6 bis, que habla preciso para no cometer imprecisiones, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieren autorización. En ese caso, podríamos acogernos a este inciso final y esta parte final, y por lo tanto podríamos alegar, en el caso que tú me planteabas, creo yo, un eximente para efecto de la suspensión de la misma. Muy bien. La segunda pregunta la formula Fernanda Proens. Ella pregunta, ¿el listado de caducidad es el mismo que el de las patentes? Bien, lo contesto yo, Matías. No. El listado de patentes es el listado de patentes por no uso, y el listado de los derechos que están sujetos a caducidad es otro listado que se va a publicar en la misma fecha. Recordar que para que se puedan caducar los derechos tienen que haber estado 5 años en el caso de los consultivos y 10 años en el caso de los no consultivos desde el año 2007 a la fecha. Por lo tanto, se trata de resoluciones distintas, y para que opere entonces la caducidad en ese listado, tú ya debes haber salido 5 en las de patente. Perfecto. La siguiente pregunta la hace don Francisco Espinosa. Pregunta, ¿qué obras de medición de caudal serán legalmente exigibles para demostrar el uso histórico de derechos superficiales? Bien, en ese caso, bueno, ahí tiene A ver. que se refiere a las obras. Y en ese sentido, las obras para el efecto de la extinción del derecho y la caducidad de la misma, no te está pidiendo concretamente sistemas de medición de caudal para determinar si el derecho lo has utilizado o no. Los sistemas de medición de caudal tienen que ver con otras obligaciones del código que de alguna manera los planteó José Ojeda. Pero desde la perspectiva del uso anterior de las mismas, para responder la segunda parte de tu pregunta, bastaría con tener obras que demuestren que el uso ha sido, en el caso para el segundo transitorio, desde el año 1976 a la fecha. Pero lo que tiene que ver con medición de caudal, bueno, si está desde el año 76, tanto el agua superficial y subterránea, fantástico, sirve antecedente. Pero la no existencia de un elemento, aparato que determine o mide el caudal que yo extraigo, no es relevante para los efectos de aplicar la caducidad de extinción. Yo tengo que tener obras que permiten el alumbramiento del agua, y el caudalímetro, a ser preciso,
no es relevante por el efecto de alumbramiento. Sin perjuicio de las obligaciones de existencia del mismo que lo planteó José Ojeda en su presentación. Ok, la siguiente pregunta la hace don Marco Antonio Rodríguez. Dice, ¿qué pasa con los pozos que se encuentran bajo su caudal y su derecho es mayor y ya está inscrito? En ese caso también tiene que ver con mi presentación. En ese caso es bien preciso. Tenemos un pozo que está dando menos del caudal del título constitutivo del mismo. Es decir, mi pozo me da 5 y mi título es de 10. En ese caso se va a aplicar, debiese aplicarse la patente por los 5. La circunstancia de encontrarse en extrema sequía o el nivel freático del agua, estático del agua, haber bajado y quedar tu pozo colgado, haber disminuido, no es causal eximente del pago de patente. Y en esa circunstancia, al 5.º año, debiese extinguirse aquel diferencial respecto al cual tú no puedes captar porque no tienes las obras que lo permiten, cualquiera sean las razones. Lamentablemente, la ley no consideró la situación de extrema sequía o la situación de la depresión de los niveles estáticos de los acuíferos. Por lo tanto, queda sujeto a caducidad respecto de aquella parte que no puedes extraer. Perfecto. A ver, la siguiente pregunta la hace Felipe Recabarren. Él pregunta, ¿qué pasa con el requisito de inscribir los derechos anteriores a la reforma en el catastro público de agua? Esta pregunta es mía. Como lo expuse anteriormente, el plazo que tienen para inscribirlo en el registro público de aguas es de 18 meses. Es decir, es un requisito fundamental que lo inscriban ante el registro público de aguas. De contrario, implica una sanción pecuniaria que va de los 51 a las 100 UTM, y tampoco van a poder transferir sus derechos si no lo hacen en un plazo de 5 años en la anotación al margen de la inscripción del derecho a aprovechamiento de agua del catastro público. Ok. La pregunta número 6 la hace nuevamente Jaime Alburquerque y pregunta si existe un derecho ya constituido en una zona protegida, ¿rige las mismas limitaciones o ello se aplica solo para el futuro? Esa la respondo yo, que queda relacionada con las prohibiciones, con esta nueva limitación de los derechos que estaban constituidos en zonas protegidas. A ver, efectivamente con la legislación actual y determinados decretos existían limitaciones o destinos que se le tenía que dar a los derechos de aprovechamiento de agua que están en parques nacionales y otros. Lo que se está implementando ahora es una situación que va a regir a los derechos que ya están constituidos, y es esta nueva finalidad de establecer que solo se puede utilizar el agua si está relacionado con la preservación del mismo ecosistema. Entonces, al final, deberían seguir vigentes las mismas restricciones o limitaciones que tenía antes, siempre y cuando no sea contradictorio con esta nueva norma. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Marco Aurelio Rodríguez. Él pregunta, ¿el haber realizado el perfeccionamiento de los derechos de agua implica estar ya en el catastro? Esta respondo yo. No, lamentablemente no. Una vez perfeccionados los derechos de aprovechamiento de agua, es decir, una vez que uno tiene la sentencia judicial, uno tiene que notificar esa sentencia, se certifica ejecutoria la sentencia, lleva la sentencia al conservador, se inscribe al margen de la inscripción cuáles son las características esenciales, uno toma la inscripción, la ingresa al registro, tienes tu certificado del catastro. Ese es todo el proceso. Muy bien. Después, Jaime Alburquerque pregunta, ¿la presentación a la inscripción en el catastro público de agua suspende el plazo de 18 meses? También esta es mía la pregunta. No, lamentablemente la reforma del Código de Aguas no se pone en ese supuesto, y lo único que le importa es que el derecho esté inscrito. Es decir, no hay presupuesto alguno legal que suspenda los 18 meses. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Gregorio Guinda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar sin que tú uses las aguas para perder el derecho, ya sea consultivo o no?
para el caso de derechos superficiales, ¿tener las obras civiles de captación es suficiente prueba del uso o se requiere algo más? Esa es mía. A ver, en el caso de los consuntivos de agua superficial, o no consuntivos también de agua superficial, se rigen por el plazo de 5 años y 10 años para el caso de los no consuntivos. Vuelvo a repetirlo para que no se confundan. Consuntivos, tanto superficiales como subterráneas, 5 años, superficiales no consuntivos, 10 años. Desde esa perspectiva, ese es el plazo. El 129 bis 9 establece qué se entiende por las obras necesarias para utilizar, que demuestren el uso de las aguas. Por lo tanto, el tener una bocatoma, el tener obras de conducción, es prueba suficiente, obras civiles como mencionaba Gregorio, es prueba suficiente de que las aguas se están utilizando. El legislador no le dio facultad a la Dirección General de Agua de poder determinar entonces de que si en tu bocatoma están entrando 5 o 100 litros por segundo y si efectivamente está usando esa agua para regar 5 o 100 hectáreas. Basta las obras civiles que mencioné. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Elizabeth Catalán. Ella pregunta, ¿la anotación al margen de la propiedad de aguas con respecto al certificado de catastro se realizará de la misma manera que se inscribe una resolución que constituyó un derecho? ¿También deberá firmar dicha escritura el director general de aguas? Es decir, ¿se deberá reducir a escritura pública el certificado catastro para luego inscribirlo en el conservador de bienes raíces respectivo? Esta pregunta también es mía. La verdad es que la reforma del Código de Agua no se pone en ese supuesto, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que uno tome el certificado del Catastro Público de Aguas, lo lleve al conservador y solicite su anotación al margen. Bastaría con eso. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Francisco Saldías. Él pregunta, si la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua se encuentra sin las características esenciales, ¿se puede solicitar el registro del Catastro Público de Agua, la EGA, para cumplir con el plazo de 18 meses? ¿Qué recomiendan en este caso? También es mía esa pregunta. No, la Dirección General de Agua te va a rechazar la inscripción en al Catastro Público de Agua, y lo que es recomendable hacer es perfeccionar el derecho. Por eso es muy importante los tiempos que uno se tome en hacer todo este trámite, porque el perfeccionamiento se hace judicialmente, lo cual toma un buen tiempo. Después inscribir este perfeccionamiento al margen de la inscripción y después llevar esta inscripción al catastro. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Elizabeth Catalán. Dice, ¿se eliminarán solo las publicaciones en diarios nacionales y provinciales? ¿Seguirá vigente la difusión radial? También es mía esta pregunta. Efectivamente, se elimina el diario de la nacional y diario de la provincia, se mantiene el diario oficial, se mantiene radiodifusiones, y se agrega que hay que publicar también en el sitio web de la Dirección General de Agua, que es algo nuevo. Eso. Ok, la siguiente pregunta la hace Pedro Marín. Dice, en caso de aquellos derechos en que sí están aprobados los permisos de construcción, pero no la recepción de la obra, ¿qué pasa? En ese caso, esa respuesta tiene que ver con la materia. En el caso de las recepciones de obra, por supuesto que es una causal de suspensión del plazo de extinción. Por lo tanto, esa es palmable y expresa. Así que en ese escenario, nadie podría sostener una eventual caducidad del derecho de agua por no uso. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Rodrigo Brito. Él pregunta, ¿cuál es el proceso para agregar al margen la incorporación al catastro público en el conservador de bienes raíces correspondiente? La respondí hace poco, pero la reforma no se pone en ese supuesto, pero lo más probable es que uno tome el certificado del Catastro Público de Agua, lo lleve al conservador correspondiente y pida la anotación al margen de la correspondiente inscripción. Con eso bastaría. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Gonzalo Araya. Dice, ¿es fundamental
la inscripción en el catastro público agua o regularizar el segundo transitorio. Me refiero a los derechos de aprovechamiento inscritos en el conservador de bienes raíces cuyo origen es o UAS. Sí, ya. También es mía esta pregunta. Sí, efectivamente es fundamental revisarlo, toda vez que cada derecho de aprovechamiento de agua es necesario que tenga su propia inscripción. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Miroslav Small. ¿Las reglas del artículo 129 bis sobre extinción de derechos de agua aplica para derechos de agua no sujetas a patente? Repite la pregunta, Matías. Las reglas del artículo 129 bis sobre extinción de derechos de agua ¿aplica para derechos de agua no sujetas a patente? Claro, aquellos derechos de agua que no están sujetos a patente. Sí, ahí se perdió un poco el sonido. O sea, acércate un poco al micrófono. Bien, a ver, si el derecho no está sujeto a patente, poniendo en el escenario y la hipótesis que no está sujeto a patente, por supuesto que su no uso no puede ser sujeto a caducidad. Pero también hay cambio de reglas respecto a los derechos que estaban o no con patente. Eso no lo tocamos porque era extendernos demasiado, pero en la hipótesis que se plantea la pregunta, es lo que ya contesté. Ok. La siguiente pregunta la hace Nicolás Mansur. Él pregunta, los perfeccionamientos para llegar al término del proceso en el catastro claramente sobrepasan en el tiempo a los 18 meses. ¿Qué pasa con los plazos? Ya, esta pregunta también es mía. Efectivamente, una preocupación es los plazos con respecto al catastro público de aguas, porque el tiempo que demora los perfeccionamientos efectivamente es largo. Por eso, si actualmente ustedes tienen un derecho que no tiene las características esenciales, es sumamente importante que sea en este momento en que ustedes perfeccionen los derechos de aprovechamiento de agua. Yo indiqué que actualmente están paralizados los procesos, pero a fines de septiembre ya termina el estado de excepción constitucional y va a poder reanudarse probablemente los probatorios. Por tanto, ya debería empezar a moverse la situación judicial. Por tanto, es esencial que los perfeccionamientos que tengan pendientes se hagan ahora. Bueno, y por último, tenemos la pregunta que hace Gregorio Vinda. Él dice, si a la fecha ya llevo 5 o 10 años pagando patente por no uso, sí o sí perderé ese derecho. ¿Qué podría hacer para evitar la caducidad? Buena pregunta. Hoy día la hipótesis, Gregorio, es clara. O sea, si tú ya llevas desde el 2007 en adelante más de 10 años con un derecho no consultivo o consultivo en 5 años con patente, va a aparecer inmediatamente en el primer listado y ya no va a haber causal para eximirse o para pedir la suspensión de la misma, porque ya estaría dentro de la situación de hecho que da origen a ese tipo de extinción o caducidad. Perfecto, esa fue la última pregunta. Bueno, a nombre de Araya y compañía quiero agradecerle a todos ustedes por haber participado en este seminario. Va a estar disponible la grabación de este webinar Zoom. Y eso, bueno, espero que les haya servido mucho y si tienen alguna otra pregunta la pueden formular directamente a los correos electrónicos de los distintos participantes y expositores. Muchas gracias y será hasta la próxima.